Capítulo 22, Lucas 22. Y vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el versículo 20. Dice la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a buscar la bendición del Señor sobre su palabra. Señor y Padre nuestro, Dios, al abrir tu palabra y al considerar un texto como este, en donde nos abre, Señor, el camino a esta celebración que tendremos dentro de unos momentos de la cena del Señor, nosotros te pedimos, Señor, que aunque estemos acostumbrados a tener este acto una vez al mes, tú quieras abrirnos más el entendimiento acerca de esta gloriosa celebración que tú has instituido para que tus hijos participen de ella. Ayúdanos a entender también, Señor, sus fines, sus beneficios y cómo nosotros, los creyentes, tus hijos, podemos beneficiarnos de tal acto. Ayúdanos, oh Señor, por tu Espíritu en nosotros para que podamos comprender tu palabra, ya que en nosotros no hay medio que podamos, Señor, entender si no es por tu Espíritu. Ayúdanos, te lo pedimos, con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este punto de la vida de Cristo, donde ya vemos en el Evangelio de Lucas, ya los tiempos ya avanzados, allí vemos ya donde muchas cosas han transcurrido en la vida de nuestro Señor y Salvador, pero en este punto exclusivamente estamos en el principio del fin del ministerio de Cristo. Aquí es donde empieza ese comienzo, donde el Señor ya va, el fin mismo, donde va acabando Él con su ministerio. Y es el día de la fiesta de la Pascua. El día de la fiesta de la Pascua, aquí está Cristo, a punto de concluir Él la obra que Él vino a hacer en este mundo. La ubicación de esta fiesta, de la celebración de esta fiesta, gracias, es en Jerusalén, en el día jueves. Ahí debía de celebrar esta fiesta concretamente, el lugar donde se podía sacrificar a aquellos corderos que iban a servir como comida para las familias. Los judíos de todas partes, ellos ya habían llegado a Jerusalén, estaban allí ya todo preparado, gran cantidad de personas para poder celebrar esta gran fiesta anual que se hacía en Jerusalén. Este es uno de los días más importantes en el calendario del pueblo judío. de las fiestas que Dios había mandado a su pueblo. ¿Por qué? Porque se conmemoraba la liberación
del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y eso marcó el inicio de la formación de este pueblo como el pueblo de Dios. A partir de ese día se había marcado un inicio de este pueblo caminando con Dios. Y este era el mes de Nisán, el día 14. Y ese mes estaba marcando incluso el comienzo del año en el calendario judío. Pero no obstante, esta Pascua en concreto, la de este año, la que hemos leído en concretamente, Jesús estaba acabando su ministerio. Sería la Pascua más especial de todas las celebraciones de la Pascua a lo largo de los 1500 años aproximadamente que se venía celebrando esta Pascua. Unos 15 siglos. Allí en Egipto, por medio de Moisés, se comenzó a conmemorar esta celebración. ¿Qué tenía de especial esta celebración? La de los judíos, la de la Pascua. Por un lado, la simbología de la fiesta. ¿Qué simbolizaba esta fiesta? Aquello a lo que apuntaba esa comida estaba llegando ya a su cumplimiento. La celebración apuntaba hacia una cosa, hacia algo, hacia un objetivo que había llegado a su cumplimiento. Por eso, de aquí en adelante, la Pascua se dejaría a un lado y esa Pascua sería ahora reemplazada por la Santa Cena del Señor. En otras palabras, la fiesta de la Pascua era parte de la ley ceremonial de Dios y apuntaba y enseñaba a una realidad que, como he dicho en un momento, había llegado el día, había llegado a su fin. Así que a partir de esa Pascua concreta, el verdadero pueblo de Dios no la celebraría jamás. Ya no la celebraría nunca más, porque ahora ellos tenían la mira ya no en la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, sino que ellos celebrarían una nueva fiesta en donde ellos tenían su mirada puesta en la muerte de Cristo. Eso ya había cumplido su función como ceremonia de la ley de Dios. Y por otro lado, el cordero que les liberaba de la esclavitud de Egipto apuntaba a ese Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, y ese Cordero ya estaba allí, ya iba a ser sacrificado. Esta sería la última Pascua que celebrase el Señor Jesucristo juntamente con todos sus discípulos. Vemos que esta Pascua se celebró en un aposento alto. Muchos dicen que este aposento alto es el mismo aposento donde nosotros encontramos a los discípulos en Hechos 2, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. O el mismo aposento alto cuando Pedro y Juan están predicando y son amenazados y dice que ellos vuelven a los suyos. Seguramente este es el lugar donde estarían también sus discípulos allí. Vamos a hacer lo mismo que el texto hace a la hora de analizar lo que es esta Pascua, empezando con esta fiesta, lo que significó esta fiesta, que acabó con la celebración de la Santa Cena. Pascua, ¿qué significa esa palabra Pascua? ¿Qué significa el término Pascua? Es un término que quiere decir pasar sobre. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar sobre. Es como dejar a un lado, en el sentido de liberar a alguno o perdonar a alguno. Viene esa palabra de ese sentido. O sea que Dios pasó sobre las cosas del pueblo. Es pasar por algo, es cuando Dios pasó sobre el pueblo, pero lo perdonó. Y pues ahí estaba la sangre sobre los dinteles que hirió a Egipto. Eso significa Pascua, pasar sobre. Dios pasó sobre el pueblo, pero como los dinteles estaban pintados, ellos no recibieron el castigo de parte de Dios, los perdonó. Así que llegó esa fiesta de Pascua, el día crucial del que Jesús había estado hablando a sus discípulos en varias ocasiones. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 9, versículo 21 y 22 de este Evangelio de Lucas, el Señor dijo: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En ese mismo capítulo, en el versículo 44, el Señor vuelve a repetir: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, le dijo Cristo. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. En el capítulo 18, versículo 31, les vuelve a advertir: tomando Jesús a los 12, les dijo:
he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido, será afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Llegó aquello que había sido para nuestro Señor Jesús una pesada carga que Él venía arrastrando a lo largo de su ministerio, a lo largo de su camino. Una angustia que Él experimentaba mes tras mes, durante todos esos años. Dice en el capítulo 12, versículo 50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta llegar que se cumpla. Cómo me angustio. Pero al mismo tiempo llegó también el momento más esperado y deseado para lo cual Cristo había venido a este mundo. Observemos primero la Pascua, ese rito. Hablemos de ese rito en sí mismo. Ese era un día de preparativos. Había que hacer muchos preparativos en ese día para poder luego, cuando cayera el sol, diera el atardecer, estar todos sentados para comer de esa comida, de esa cena especial. Sería algo semejante a los preparativos que nosotros tenemos cuando llega la Navidad o la Nochebuena, ¿cierto? ¿Cuántos preparativos hacemos nosotros para ese día? Que entre que compramos comida, entre que compramos bebida, en que nos preparamos, entre que estamos todos preparando todo para estar dispuesto en esa noche, estar todos sentados para la celebración de la Nochebuena. No hacemos eso, no hay un preparativo diario o incluso semanal en muchos casos. Yo me acuerdo la última vez, habíamos comprado con mi mujer un pavo y yo lo puse a cocinar desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde ya había hecho yo ese preparativo para que a la noche esté ya dispuesta la carne cocinada para que nos sentemos todos y comamos de ella. Hay mucho ajetreo en ese día. Pero con la diferencia de celebrar una cena con esperanza. Nuestra cena, nuestra celebración de la Navidad no es una cena con esperanza como la tenían los judíos, que ellos la celebraban con la mirada puesta en algo que había de venir. Josefo, el historiador judío, ha dado unas cifras de algún año cercano de nuestro texto, y él habla de los corderos que se llegaron a vender y se llegaron a sacrificar ese día. Y él da una cifra de 200.000 corderos en ese día de esa fiesta. 200.000 corderos han sido sacrificados año tras año a lo largo del día para que a la noche estén todos sentados, preparados cada familia con su cordero. Imagínense que una familia no comía el cordero entero. Por eso el Señor mandaba que los que eran de menor cantidad lo compartieran con otra familia. Y había alrededor, se estima, de 10 personas por cordero. No se comía uno por familia. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña como no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, seréis la cuenta sobre el cordero. Había que comer todo el animal, no había que dejar nada del cordero. Por eso había que juntarse las familias para que pudieran hacer tal cosa. Dice el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis, lo quemaréis en fuego. No había que dejar nada del cordero. Por lo que la estimación, hermanos, que se hacía entonces, si eran de 10 personas por cordero, siendo 200.000 corderos, podemos hacer la cuenta que había unas 2 millones de personas allí en Jerusalén, con el motivo de festejar la Pascua, esta fiesta de la Pascua. Todos inmersos. Imagínense todas esas 2 millones de personas en esa ciudad, inmersos en la preparación de esa comida que se celebraría por la noche. Y estas personas venían de todos los sitios, de alrededor, desde lejos, y traían a sus hijos. Allí estaban sus hijos también, que tenían un lugar en esta celebración de esta comida. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 41, dicen que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, hablando de Cristo, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Allí iban todas las familias, estén donde estuvieran, se dirigían a Jerusalén con toda su familia. Los hijos tenían una participación también en ella. ¿Qué preparativos había que hacer en esta celebración? Además de buscar dónde comer, imagínense la cantidad de personas que había en Jerusalén.
lo difícil que sería buscar un lugar, porque esta fiesta no se hacía en el templo, no se sentaban todos en el templo a comer, cada uno tenía un lugar, había que buscar un lugar donde celebrar esta fiesta, para que esté todo necesario allí. Por eso Jesucristo, en el texto, en el versículo 8 que leemos, dice que el Señor envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparad la Pascua para que nosotros la comamos. Había que buscar un lugar, había que tener el sitio para que ellos la pudieran celebrar. Así que allí lo vemos, en Éxodo capítulo 12, versículo del 5 al 10, vemos algo acerca de lo que es este preparativo. Vayan conmigo a este texto, Éxodo capítulo 12, versículo 5. A ver qué cosas eran las que tenían que preparar las personas alrededor de esta comida. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo del 5 al 10. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto del dintel, de rociar la sangre en el dintel, ya no era parte de la celebración que continuaba. Esto era la preparación cuando ellos estaban saliendo de Egipto, y todas las demás cosas se tomaron como costumbre en la siguiente fiesta. Dice el versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Así que ellos debían de traer el cordero que era guardado para esa ocasión. Tenía que ser un cordero sin defecto, un cordero sin mancha, un cordero especial. Esa mañana de jueves se sacrificaban allí en el templo todos esos corderos, según la hora que iba cada familia a sacrificar su cordero. ¿Se imaginan, hermanos, lo que era esa mañana en el templo? De sacrificio tras sacrificio y sangre derramada, en la cantidad de sacerdotes que había que haber allí para hacer este sacrificio de 200.000 corderos que se calculaba. ¿Se imaginan esa imagen allí en el templo durante ese tiempo? Luego tenían que traerlos para poder asarlo en el fuego, y a la caída del sol, cuando se oscureciera, todos tenían que estar preparados, todos tenían que estar en casa para poder celebrarlo. Además del cordero, había que arreglar unas hierbas amargas, según se comían, podría ser en ensaladas, dicen algunos, o en una especie de salsa, unas hierbas con un sabor tremendamente amargos. A esto se le añadía un pan, pero ese pan estaba elaborado de una forma distinta. Este pan era sin levadura. En el día siguiente, en la semana siguiente, ellos tenían que hacer esto durante 7 días, acerca de los panes. Ese pan se llamaba el pan de la prisa, el pan de la prisa o el pan de la aflicción, según Deuteronomio capítulo 16, versículo 3, dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Allí en Éxodo 12, 11. Ellos deberían salir apresurados de Egipto, después de comer esa comida, la comida de la liberación de Egipto. Así que así no había tiempo de elaborar un pan con levadura, porque la levadura que usaban esas personas en esa época no es la levadura que tenemos nosotros hoy día, que en 1 hora y media ya tenemos la masa elevada y lista para cocer. Era una levadura que tardaba horas y horas, y no había tiempo para esperar que el pan se elevara, porque había que salir deprisa. Así que el pan era sin levadura, había que amasar esa harina con agua, con sal, con aceite y meterla en el horno. Y eso quedaba como una torta. Y así era. Ellos tenían que salir deprisa. Así que eran los preparativos. Pan sin levadura, unas hierbas amargas, un cordero asado, algo sencillo. Imagínense en esa mesa, ellos sentados
simplemente teniendo esto sobre sus mesas. Pero también había unas copas de vinos. Había unas copas de vino. En el tiempo de Jesucristo, ellos tenían inculcado en la costumbre unas 3 o 4 copas de vino. Nosotros no la vemos allí en Éxodo, no está allí reflejada, pero no sé a partir de qué punto se empezaron a incluir estas 2 o 3 copas de vino mezclada con agua. Si tú miras en el versículo 17 del capítulo 22, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esta copa, etc. Y luego en el versículo 20 dice otra vez, y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Esta ya es otra copa del versículo 17. No es la misma copa. Allí vemos 2 o 3 copas que se acostumbraba a beber. Entonces, esto eran los preparativos, hermanos. Ahora imagínate todo esto inculcado a un niño desde pequeñito, como Cristo. Él tenía inculcado esta fiesta cada año desde pequeñito, subiendo a Jerusalén año tras año para hacer todos estos preparativos y luego esta cena, y se iría convirtiendo esto en algo especial para Cristo, en algo entrañable para Él, los preparativos durante el día de la cena. ¿Cómo sería concretamente el orden de esta cena? ¿Cómo ellos administraban el sentido de el orden de esta cena? La cena de la Pascua. Y miren qué interesante lo que dice Hendriksen. Al comenzar a salir las estrellas, porque esto era al final del día, cuando el sol se iba, al comenzar a salir las estrellas, todo el mundo tenía que estar ya en ese lugar sentado. Tenían que estar todos dispuestos, sentados. Y esa comida era un ritual, era algo ceremonial. Y podía ser así el orden que estos seguían en ese tiempo. Primero, se empezaban con una oración de acción de gracias. El padre de familia se levantaba y agradecía a Dios en oración. Cuando se juntaban 2 familias, alguno de los padres de familia tenía esta oración, una oración de acción de gracias. Se daba gracias por la comida, se daba gracias por la liberación, se daba gracias por las misericordias de Dios. En segundo lugar, se empezaba, la primera copa de vino mezclada con agua. Así estaba, se tomaba esta copa entre los varones quizás. Luego se tomaba esta hierba, estas ensaladas de hierbas amargas se consumía. Después de esto, los niños, había que responder a los niños las preguntas que ellos tenían acerca de esa celebración. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 13, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, papá, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para que no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. La conversación estaba en torno a esta liberación. La oración estaba en torno a esta liberación. El niño preguntaba y había que contestarle conforme a lo que significaba estas cosas. No era una comida normal. No era algo que ellos se acostumbraban todos los días a celebrar o tener como fiesta. Y aunque era una comida sencilla, todos esos componentes apuntaban a algo que ellos debían saber y debían recordar bien en sus mentes. ¿Y qué es lo que ellos tenían que recordar bien en sus mentes? Es lo que había pasado con aquella noche única cuando ellos salieron de Egipto por medio del fuerte, poderoso brazo de Dios. Ellos tenían que tener esto presente. Los niños debían tener interés en saber esto. Debían tener un interés en saber cómo Dios había hecho esta obra por su pueblo. Y los padres deberían tener un interés aún mayor de explicarles a sus hijos el obrar de Dios para con su pueblo. Después podía seguir con unos cánticos. El Salmo 113 era un salmo que habla acerca de esta cuestión. El Salmo 114 también. Cantaban salmos relacionados a ese momento exclusivo. Luego tenían un lavamiento de manos. Iban y se lavaban las manos conforme al rito. Luego se comenzaba a comer el cordero. Cuanto cada uno quisiera comer. A comer el cordero. No podía sobrar absolutamente nada del cordero. Y se comía también el pan sin levadura. Y después se cantaba otros himnos.
Seguían cantando y recordando en forma de cánticos el Salmo 115, el Salmo 118. No sé si te acuerdas que en uno de los evangelios, cuando ellos terminan ya de tener la cena y se levantan para ir, dice que luego que ellos hubieron cantado el himno, salieron y se fueron del aposento. Allí estaba Cristo con ellos cantando estos himnos que hablaban acerca de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Así que estos pudieran ser los pasos de esa celebración de la Pascua, donde el Señor Jesucristo estaba teniendo también con sus discípulos. Esta última cena, vemos que en esta Pascua algo distinto Jesús añadió. Recuerden que ellos vienen acostumbrados a celebrar esta Pascua año tras año de esta manera, con este orden, con estas cosas, trayendo a mente estas cosas. Pero cuando están celebrando esta última con Cristo, Cristo añade algo diferente, según nos narra Lucas. Al comienzo del día, Jesús había enviado a Pedro y a Juan para que ellos vayan y preparen el lugar, preparen el sitio para que ellos pudieran celebrar la cena. Aquí nos da la impresión que Cristo lo tenía todo controlado. Soberanamente lo tenía absolutamente todo controlado. Había un hombre donde él ya había encargado, quizás era un discípulo de él, porque él le dice a Pedro y a Juan, mira, si preguntan tú diles, el maestro nos mandó tal cosa. Seguramente era un discípulo de él, en donde encontrarán a un hombre con un cántaro en la cabeza. Los hombres no acostumbraban a llevar cántaros en la cabeza. Ese era algo de las mujeres. O sea que era algo distintivo, que ellos iban a ver algo inusual, un hombre con un cántaro en la cabeza. Y síganlo, que ese hombre lo iba a llevar hasta el aposento alto. ¿Por qué Cristo hizo esto quizás? ¿Por qué Cristo no le dijo, mira, el aposento está en tal lado, vayan allí? ¿Por qué Cristo toda esta descripción como algo como incógnito para que recién lleguemos al lugar cuando, este es el lugar? ¿Por qué Cristo habrá obrado de esta manera? Jesús no da la dirección a sus discípulos, solo les dice acerca de una persona que dará con ellos y esa persona les guiará al lugar. ¿Será quizás porque lo habrá hecho así, que él buscaba que Judas no supiera dónde ellos se iban a reunir? Judas ya había hablado con los sumos sacerdotes, él ya tenía todo organizado, que en algún momento él tenía que dar el aviso dónde estaba Cristo para que vengan a prenderlo. Y quizás Cristo ordena todas las cosas para que eso no llegue todavía tal momento, porque Judas estuvo con ellos en el principio de la celebración de la cena. Llega la noche, versículo 14. Entran y se disponen a comer esa Pascua. Jesús también sabía que ya habían dado, como hemos dicho, ese plan contra él para apresarlo y condenarlo. Pero Jesús no se le ve nervioso, no se le ve con temor, se le ve normal, actuando en la preparación de esta Pascua. Pero Jesús, nos dice el versículo 14, cuando era la hora, dice que se sentaron en la mesa. Imagínense ese momento, hermanos. Llegó la hora de tener esa Pascua especial que Cristo esperó durante tanto tiempo. Versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y dice el versículo 15, y allí en este versículo 15, Cristo expresa lo que estaba representando para él ese momento. Y él dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado, dijo el Señor. Aquí hay un intenso deseo de parte de Cristo, algo que él anhelaba de una manera notoria. Cuánto deseaba yo este momento. Tiene esta expresión connotatoria como el hijo pródigo en su hambre. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15, versículo 15, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, cuando éste se había apartado de su padre, cuando él ya estaba pasando momentos de dificultad, dice, y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Había un deseo, una necesidad ferviente de que eso ocurriera. Hay una connotación con esta expresión, o la expresión de Lázaro en su pobreza, en el capítulo 16, versículo 21, cuando dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Imagínese un hombre tremendamente hambriento, ansiando comer una migaja.
Jesús anhelaba fuertemente este momento. Y llegó ese momento, el comer esta Pascua diferente a todas las demás Pascuas. Mientras se reclina a la mesa con los 12, el alma de Jesús está sobrecargada con una profunda emoción. Cuánto he deseado, dice, cuánta ansia tenía yo de este tiempo, de este momento. Había hablado tiempo atrás de cómo él se angustiaba al mismo momento, hasta que se cumpla. Se angustiaba en el capítulo 12, versículo 50, cómo me angustio hasta que se cumpla el beber, el pasar por ese bautismo. Era una pesada carga además en su alma, al pensar lo que ahora él tenía que pasar, por el momento que él tenía que pasar. Pues ese momento llegó. Ese momento había llegado. Y esa angustia que él sintió, hermanos, no apagó y ni disminuyó el deseo que él tenía de conmemorar ese momento con sus discípulos. Él tenía una tremenda carga, había un dolor profundo en él, una angustia por lo que le iba a pasar, pero esa angustia no nubló su deseo de estar allí, pasando por ese tiempo donde había llegado, ese momento el cual él ansiaba y deseaba que llegara. En Hebreos capítulo 12, versículo 3, puede estar hablando de lo mismo cuando dice, cuando dijo, el cual por este gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había un gozo puesto delante de él. Había una necesidad que él tenía, una ansia de pasar por ese tiempo, por ese momento. Anhelaba este momento porque en esta cena de Pascua llegó a donde apuntaba la cena. Por fin llegó este día esperado. ¿Desde cuándo esperaría Cristo que llegara ese momento? Una pregunta. Dice que él deseaba, ¿desde cuándo él estaría ansiando este momento? Desde que comenzó su ministerio, por ejemplo, hace 3 años. A partir de ahí es cuando él empezó a echarle mente a todo lo que venía y él ya estaba deseando que llegara ese momento. O durante esos 15 siglos, desde que comenzó, se inauguró la primera Pascua. Desde ahí que Cristo ya estaría ansiando que llegue ese momento. O desde que se escucharon las palabras de Génesis 3, capítulo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Será a partir de ese día que Cristo estaba ansiando llegar a ese momento, sentado con sus discípulos para festejar esa Pascua? No sabemos desde cuándo deseaba Cristo ese momento, pero su deseo se había cumplido. Su deseo se había cumplido. Por fin llegó ese día tan esperado por Cristo. El sacrificio del Cordero de la Pascua fue para la liberación de la esclavitud de Egipto. Allí se conmemoraba tal cosa, pero solo señalaba el sacrificio del Cordero de Dios que nos da la verdadera liberación. La verdadera liberación, que es la liberación del pecado y de la condenación y la maldición de la ley de Dios. Cristo era ese Cordero que haría que esos que le fueron dados por el Padre fueran liberados de la condenación y de la ira para ahora ser atraídos a Dios y al reino de Dios. Él quería morir esa muerte. Él quería morir esa muerte. Él deseaba. ¿Por qué? Porque los amaba. Los amaba como había amado a los suyos. Dice que los amó hasta el fin. Juan 13:1. Él sabía que tenía que entregarse en sacrificio para la liberación de estos al cual él amaba intensamente. Y es lo que quería hacer. Él quería darles esta liberación. Él lo deseaba con ansia. Por eso dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Aunque por otro lado, hermanos, él estaba angustiado. Él estaba angustiado, pero esa angustia, repito, no apagó el deseo de hacer lo que él había venido a hacer. Esta angustia no disminuyó el amor que él tenía por los suyos, porque a los suyos vino, los amó hasta el fin y lo hizo con amor eterno. Y es como que él dijera, es para esto que he venido. Para esto he sido enviado por mi Padre. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y repito, Hebreos 12:3 dice, por este gozo puesto delante de él, fue que él vino y sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo puesto delante de él, hermano? ¿Cuál era ese gozo puesto delante de Cristo?
Ese gozo que Él tenía era librarnos a nosotros de nuestros pecados. Ese era su gozo. Librar a su pueblo de nuestros pecados. Librarnos a nosotros de la condenación y traernos a la reconciliación con su Dios. Ese era su gran deseo. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Cómo he deseado morir esta muerte horripilante que tengo yo por delante? ¿Por qué quería que llegara este momento? Quería llegar a esa Pascua porque esa cena de Pascua quedaría transformada en la cena del Señor. Quedaría transformada. Piensa en esto, hermano, a partir de ese momento se cambió una cena por otra. Fue exclusivamente en ese momento. Se cambió una celebración por otra celebración. Por esa celebración sus discípulos recordarían vez tras vez este sacrificio del Cordero de Dios, y por medio de esta cena ellos seguirían siendo alimentados sus almas por la fe, recordando su muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Cuando dice en el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, esto parece ser un doble cumplimiento en estas palabras de Cristo. Con estas palabras, Cristo no solamente hace mención al pasado, porque la Pascua había llegado a su cumplimiento, ya no se iba a celebrar más. Me gusta lo que dice Matthew Henry. Él dice acerca de este versículo: Cristo aprovechó esta oportunidad para despedirse de todas las Pascuas. Se despidió de todas las Pascuas. Ya no la comeré más. Ningún judío la tendrá que comer más. Ya no hará falta. Me despido de estas Pascuas, porque os digo que no la comeré más. Esta Pascua ha llegado al cumplimiento en esta noche. Y Él hace mención también con miras hacia adelante, cuando Él dice: no comeré más esta cena hasta que se cumpla cuando venga en el reino de Dios, cuando Él regrese. En esta Santa Cena nosotros miramos hacia el futuro, al cumplimiento de lo que ahí se está conmemorando, de lo que ahí nosotros estamos anunciando por medio de estos símbolos. ¿Y qué es lo que nosotros anunciamos cuando celebramos la cena? ¿Qué es lo que anunciamos nosotros cuando estamos celebrando la cena? Se conmemora y se anuncia la liberación completa del pecado. Estamos anunciando que habrá una liberación completa del pecado. Estamos anunciando algo con esto, por medio de la muerte de Cristo y la plena comunión con Dios y la vida de santidad que se dará de forma completa y perfecta cuando Cristo regrese. Ya no la comeré más hasta cuando venga el reino de los cielos. Y cuando Él venga, vendrá con todos los beneficios de este reino. No la comeré más hasta que se cumpla esto. Y nosotros estamos anunciando eso, que vendrá un día donde nosotros ya no tendremos relación ninguna con el pecado. Y tendremos una comunión interrumpida con Dios nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Esta celebración nuestra, hermanos, está apuntando a algo. Esta era la última que Jesús iba a tomar. Y la siguiente será cuando Él, fruto de su sacrificio, se vea plenamente cumplido en todos nosotros. Cuando sea la liberación completa del pecado y la plena comunión con Dios y de una vida glorificada en la presencia de Dios. Dice el versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Hasta aquí, hasta esta copa, se estaba celebrando todavía la cena de la Pascua antigua. Esta era la copa de vino mezclada con agua. Después de allí vino el partimiento de ese pan sin levadura. La última parte de la cena pascual tenía el cordero para ser comido y el pan sin levadura. Y comiendo esto, cuando ellos empezaron a comer el cordero, empezaron a comer ese cordero sacrificado allí para celebrar esa antigua Pascua, de repente Cristo dice unas palabras. Anuncia unas palabras que los discípulos nunca habían escuchado. Nunca habían oído estas palabras que Cristo iba a pronunciar en ese momento. Ellos no encontraron estas palabras en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo.
Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Nunca ellos habían escuchado estas palabras en la celebración de la Pascua. Vemos aquí el preciso momento cuando la Pascua se estaba transformando en la cena del Señor. En este preciso momento, con estas precisas palabras. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Ellos habían comido el cordero de Pascua que les recordaba la liberación de Egipto, pero ahora se iban a comer ese pan. Ese pan que el Señor Jesucristo partió, lo iban a comer y sería como un recuerdo del cuerpo de Cristo, como el Cordero de Dios que fue dado para la salvación de ellos. Esto sería nuevo y sorprendente, hermanos, para todos ellos. Esto es mi cuerpo. Mi cuerpo. ¿Qué implicaba eso cuando Él dijo, este es mi cuerpo? ¿Qué implicaba eso? ¿A qué estaba queriendo decir Cristo con esto es mi cuerpo? Porque los católicos, hermanos, cuando celebran la cena, ellos afirman que ese pan que ellos toman y reparten se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo. Lo afirman. Y es eso lo que Cristo quiso decir cuando Él partió este pan, diciendo que este es mi cuerpo. ¿Qué implicaba esto aquí? Este cuerpo al cual el Señor Jesucristo se refiere implica toda la persona. Implica toda la persona de Cristo. Jesús hacía una entrega total de su persona, sin reservas ninguna, hermanos, a Dios. En una vida perfecta ante su justicia, ante la ley de Dios y en una muerte de cruz, como un sacrificio que iba a satisfacer a Dios por nuestros pecados y nos liberaría de la condenación del infierno. Este cuerpo está hablando de la entrega de Cristo, de la persona entera. Él sin reservas se dio a sí mismo por nuestra liberación. Esto es mi cuerpo. Esta es toda mi persona, sin reserva. Es lo que connota lo que nosotros leemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando Pablo le dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestro cuerpo. Pablo le está pidiendo a estos creyentes que se sacrifiquen. Cuando él dice en que entreguen vuestros cuerpos en sacrificio, Pablo le está pidiendo que derramen su sangre. Cuando le dice presenten vuestros cuerpos en sacrificio, hermanos, claro que no, sino que presentemos nuestras personas sin reservas a servir a Dios. Eso es lo que significa el llamado de Pablo. Esa palabra cuerpo está hablando el todo de la persona. El todo de la persona implica toda la persona. Que presentéis vuestros cuerpos, que presentéis vuestras vidas por entero al servicio al Dios que os ama. Así que Jesús hacía una entrega total de su persona cuando Él dijo: este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, sin reserva alguna, a Dios, como el sacrificio que satisface a Dios por nuestros pecados y nos libera de la condenación. Luego, con otra de las copas de esa cena, dice que Él la coge para llenarla de otro simbolismo. La segunda copa, la que leemos en el versículo 20. Dice que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Su sangre derramada por ellos. Pero esa sangre es la sangre de un pacto, dice ahí. Es la sangre de un nuevo pacto de Dios a favor de su pueblo, o sea, a favor de la iglesia que se establecía en ese momento. Sin embargo, la otra sangre, la sangre de aquel cordero en Egipto, sirvió para ponerla simplemente en el dintel de las puertas. En el dintel de las puertas, y ser librado del castigo de la muerte de los primogénitos cuando Dios pasara por allí. Y además esa sangre derramada los guardó también de todas las amenazas que cayó sobre Egipto y los llevaba a las bendiciones de aquel pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Moisés en el monte Sinaí. O sea, las bendiciones del antiguo pacto, que a través de esa sangre ellos fueron liberados de la esclavitud, que ellos estaban 400 años en Egipto, para hombres que pudieran acceder ahora a aquella tierra prometida que Dios anunció por medio de Moisés,
y todas las bendiciones que requerirían sobre ellos y sobre esos hombres y mujeres. Esas eran las bendiciones de la sangre del dintel, hermanos. Pero aquí hay una nueva sangre con la que Dios establece un nuevo pacto, la sangre de Cristo, como el cordero provisto por Dios que les iba a liberar no de la muerte de los primogénitos, sino les iba a librar de las consecuencias eternas del pecado. Las consecuencias eternas del pecado, y los trae a los beneficios de un nuevo pacto. ¿Y qué era, hermanos, esto del nuevo pacto? ¿Qué era esto del nuevo pacto? ¿Les sonaría a estos discípulos algo acerca de un nuevo pacto? Miren en Jeremías capítulo 31. Yo quiero que tú lo leas conmigo. Jeremías capítulo 31. Trata de aplicar estos beneficios del nuevo pacto a tu propia vida. Jeremías capítulo 31, dice el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Hermanos, Jeremías va a pasar a enumerar, escuchen, las bendiciones que traería el nuevo pacto al pueblo de Dios. Ahí dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 2 puntos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, ¿qué beneficios son estos? ¿Qué beneficios son estos? Dice que les serán dado un corazón para poder obedecer la ley de Dios, para que no se aparten de él como lo habían hecho los del antiguo pacto. Dice el Señor que les dará un corazón, un principio, un poder en ellos que se manifiesta en la obediencia a Dios, para que ellos no se aparten de él. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el beneficio, uno de los beneficios del nuevo pacto. ¿Qué otro beneficio vemos aquí? Que podrán ver y podrán conocer a Dios de una manera personal y cercana. Dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Conocer a Dios íntimamente era parte del nuevo pacto. De manera real, sin mediación de ningún hombre. El poder tener una comunión con Dios, el poder orar a Dios y ser escuchado por Dios. Poder experimentar el amor de Dios por nosotros. Y el tercer beneficio que vemos aquí en este nuevo pacto, el perdón absoluto de nuestros pecados que nos separaban de Dios. El perdón absoluto. Dios ya no se acordará de sus pecados. Dice el versículo 34b, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué beneficios del nuevo pacto son estos? Pensando en estos beneficios que el pueblo de Dios iba a recibir, ahora piensa en ese sentir de Cristo, cuando Él dijo, ¿cómo deseaba yo participar de esta cena con ustedes? ¿Cómo deseaba? Tras la cual Él iba a morir como sacrificio para nuestra liberación de nuestros pecados que nos condenaban. ¿Cómo lo deseaba Él?
Deseamos nosotros, hermanos, comer de esta cena. Deseamos nosotros comer de esta cena. ¿La deseas tú? Cristo dijo, ¿cuánto es deseado comer con vosotros? ¿Y tú? Podemos llegar a tomar esto por costumbre y no acordarnos de esto. No traer en mente estas cosas, estos beneficios del nuevo pacto. Podemos llegar a tomar de la cena y no meditar en la muerte de Cristo y en los beneficios para nosotros, de la entrega de su cuerpo, la entrega de su persona sin reservas a la muerte por ti y por mí. ¿Deseas tú comer de esta cena? Nosotros debemos desear estar aquí para comer esta cena, para hacer lo que Cristo nos ordenó e instituyó, porque es así que Él quiere que su iglesia recuerde su muerte. Es así. Y para seguir buscando las bendiciones espirituales como ese producto de esa muerte a nuestro favor. ¿Cómo te acercas tú a tomar la cena del Señor? ¿Cómo lo has hecho la última vez? Les voy a hacer unas preguntas, mis hermanos, que me he estado haciendo yo también. ¿El recuerdo de su muerte alimenta un deseo de conocer mejor la ley de Dios para vivir en obediencia a ella? Repito, el recuerdo de su muerte, que tú recuerdes su muerte por medio de estos símbolos, alimenta un deseo de conocer mejor la ley de Dios para vivir en obediencia a ella. Porque ya lo dijo Jeremías, estos son los beneficios del nuevo pacto. ¿Sucede eso en ti? ¿Este beneficio está en ti cuando tú recuerdas la muerte de aquel? Tener un corazón que obedece a Dios, un corazón donde está grabada su ley, un corazón así al recordar la muerte de Cristo por ti. Así tienes ese corazón. Te lleva a querer conocer más y mejor los mandamientos de Dios para regular tu vida a través de ellos. Cuando tú recuerdas la muerte de tu Señor por ti, ¿son estos deseos que vienen en ti? El recuerdo de la muerte de Cristo como sacrificio te lleva a hacer un esfuerzo por conocer mejor a Cristo, por conocer más el Padre del Señor Jesucristo. Recordando su muerte, te alimenta el deseo de pasar más tiempo cerca de Él. Tomamos la cena el otro día. ¿Qué hizo? Recordar eso, ¿qué hizo en ti? ¿Qué alimento hubo en ti? ¿Qué deseos despertó en ti? Repito, hermanos, porque esas son las bendiciones del nuevo pacto. Estas son las bendiciones del nuevo pacto. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, para complacerle a Él, para servirle a Él en nuestra vida, para darle gracias, para adorarle. Al recordar su muerte, hermanos, te lleva a buscarlo en su palabra, te lleva a leer libros en donde lo conoces mejor, en donde tú estás dedicando tu tiempo en conocer más a Dios. Despierta en ti ese deseo. Leer más su palabra, conocer más de sus atributos. Hermanos, dime que sí, por favor. No tomé la cena el otro día. Y recordamos, sí, la predicación estuvo bien. Y vuelvo a mi vida mundana. Última pregunta. ¿Estás deseoso de tomar esta cena? ¿Tú recibiste estos beneficios de verdad? ¿Sabes lo que dijo Pablo en 1 Corintios? Antes de tomar la cena, que cada uno se examine a sí mismo. Examínate a ti mismo. ¿Cómo estás?
si estás andando por esos beneficios del nuevo pacto que tú dices que haces parte. El recuerdo de la muerte de Cristo como el Cordero de Dios, que se ha dispuesto a ir tan deseoso a morir así como lo ha hecho por ti, te lleva a regocijarte y a descansar en ese sacrificio por el cual Dios no solo te limpió de tus pecados, no solamente Dios te limpió de esos pecados que tú continuamente estás odiándolo, en donde tú caes en ellos y odias a esos pecados que te amargan, sino que se dispuso y ya no se acuerda más de nuestros pecados. Hermanos, nosotros venimos y nos compungimos en nuestro corazón por nuestros pecados. Y Dios dice, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de ellos. Han sido perdonados todos en la cruz. Ya no me acuerdo. Cuando tú meditas esto como beneficio de este pacto de la muerte de Cristo, ¿qué causa en ti? Por eso murió Cristo, hermanos. Por eso murió Cristo. Él dijo, cuánto deseaba yo este momento. Cuánto deseaba. Venimos aquí y recordamos este inmenso perdón de parte de Cristo por nosotros. ¿Y qué deseos se levantan en mí? Te lleva a regocijarte y asombrarte de la gracia de Dios y del amor de Cristo, y te lleva a descansar en ese sacrificio. Son muchas preguntas, ¿verdad? Para esto Cristo nos ha dejado, hermanos, la Santa Cena. Es para eso. No es para participar y ya. Es para eso. Hay que haber un beneficio después de esto. Si tu fe no ha sido fortalecida, si tu corazón no ha sido quebrantado, si tu compromiso con Dios no se renueva. ¿De qué era el pan? Era de cereal ese día. Dice que los niños preguntaban a sus padres por lo que se estaba haciendo en la cena de la Pascua. Los niños preguntaban, papá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Papá, ¿por qué se hace así? Y estas hierbas amargas, papá, ¿por qué tenemos que comerlas? ¿Qué significa esto? Estas copas de vino, papá, ¿qué significa esto? Hermanos, que los padres puedan tomar esta cena con tal reverencia, con tal significado y obedeciendo a Dios, con tal interés que despierten el interés de nuestros hijos. Esto tiene que producirse aquí. Porque cuando nuestros hijos ven que nosotros hacemos algo con un interés grande, nuestros hijos preguntan y se inquietan y preguntan por qué. Pero cuando nuestros hijos vemos que nosotros hacemos las cosas, no preguntan nada. Porque si a ti no te interesa, a él tampoco le llama la atención. Que los padres se acerquen a esta cena con reverencia ante Dios, con reverencia ante Él. Que Dios despierte el interés, hermanos, en nosotros y en nuestros hijos, para que nosotros sepamos más lo que ahora nosotros hacemos aquí, con este pan y con este vino, y de las cosas que Dios nos ha ordenado y nos ha prometido, que los niños se empapen de esto, que pueda haber más interés en los niños en buscar las cosas de Dios, en buscar las cosas de su alma, en buscar las cosas acerca de su muerte. Que pregunten, que se interesen los niños por estas cosas. Hoy los niños nos interesan por estas cosas. Están más interesados en sus vidas, en el entretenimiento, en las cosas del mundo. Ya no se interesan por esto. En su alma, en su muerte. No hay interés por su alma, no hay interés por su muerte. Eso no interesa. Los jóvenes del mañana, hermanos, son los niños que están aquí hoy. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios tenga misericordia de los padres. De nosotros, los padres. Que Dios tenga misericordia de los pastores, para que estos sigan enseñando estas cosas de tal manera que nos enseña la palabra de Dios en la iglesia, para que ésta tenga reverencia ante Dios.
reverencia ante Dios. Y podamos ser todos alineados en nuestras almas, entendiendo cada vez más cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios nos ordena en la iglesia. Que podamos crecer en eso. Vamos a pasar a considerar la cena del Señor, recordando su muerte, recordando su cuerpo entregado, recordando que Él no se reservó ni lo más mínimo para llegar a ese día y darnos la liberación que nosotros no merecíamos, pero que Dios por pura gracia, mira lo que hemos escuchado hoy de parte del hermano, que hemos sido escogidos por Dios. Qué cosa rara, ¿no? Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por el pan.